acabo de recibir la noticia más explosiva de las últimas semanas. Estamos hablando de la incautación más grande de petróleo sancionado en la historia moderna. Pero aquí viene lo que realmente va a sacudirlos. Porque resulta que este petróleo no era para mantener las luces encendidas en Cuba. Este petróleo era parte de un esquema masivo de contrabando y reventa que ha estado generando millones de dólares para la cúpula del régimen cubano. Y lo sabemos porque The New York Times acaba de publicar una investigación devastadora que expone exactamente cómo funciona este negocio. Y la respuesta del régimen cubano ha sido predecible. Y ahora, desesperados, buscan crear un mecanismo que proteja estos envíos de futuras incautaciones. Porque sin este negocio, sin este flujo de dinero, el régimen cubano no puede sobrevivir. Hoy les voy a contar todos los detalles de esta incautación histórica. Les voy a explicar exactamente cómo funciona el esquema de contrabando que The New York Times ha expuesto. Les voy a mostrar quién compra este petróleo y cómo cobran el dinero. Y les voy a revelar por qué esta operación marca el principio del fin para el negocio más lucrativo de la dictadura cubana. El 10 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump hizo un anuncio que sacudió los mercados petroleros mundiales. Just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other. Y no estaba exagerando, el buque en cuestión es el Skipper, un superpetrolero de la clase VLCC, Very Large Crude Carrier, con capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo. Es uno de los buques más grandes del mundo y estaba cargado hasta el tope con crudo venezolano. Pero aquí está el detalle que muchos medios pasaron por alto. Este buque no fue interceptado por casualidad, no fue una operación improvisada. Fue el resultado de meses de vigilancia, de inteligencia, de seguimiento satelital. La fiscal general Pam Bondi confirmó que la operación se realizó el miércoles 10 de diciembre bajo una orden federal en el marco de investigaciones sobre redes ilícitas de comercio de petróleo. Según Washington, el buque estaba vinculado a organizaciones terroristas extranjeras. La medida refuerza la presión de Estados Unidos sobre Caracas y Teherán, señalados por violar sanciones internacionales. Bondi explicó que el petrolero llevaba años bajo sanción y que su captura busca cortar el financiamiento de grupos armados. El anuncio generó tensión diplomática en la región mientras se espera la reacción oficial de Venezuela. Pero aquí viene lo importante. Según los documentos, el destino declarado del Skipper era el puerto de Matanzas en Cuba. Cargaba precisamente crudo venezolano para satisfacer la demanda del castrocomunismo cubano y para hacer negocios con los terroristas del Medio Oriente. Ese supertanquero partió de las costas venezolanas el 4 de diciembre pasado y en medio de su travesía traspasó 50.000 barriles de petróleo a otro tanquero identificado con el nombre de Neptuno 6 para llevarle petróleo al castrocomunismo cubano. El resto de esa enorme cantidad de crudo venezolano fue desviado. Y su destino final no era Cuba, era China. Específicamente las refinerías independientes conocidas como teapots en la provincia de Shandong. Estas refinerías, menos expuestas al sistema financiero internacional que las grandes estatales como Sinopec, son las compradoras habituales del crudo sancionado. Es decir, que de los 2 millones de barriles que salieron de Venezuela con destino supuesto a Cuba, solo una fracción, tal vez el 10%, realmente llegó a la isla. El resto fue revendido en el mercado negro asiático. Y esto no es especulación, esto está documentado. The New York Times tiene los datos de rastreo satelital, tiene los registros de los movimientos del barco, tiene la evidencia. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿quién se quedó con el dinero de esa reventa? ¿Quién se benefició de vender 1.600.000 barriles de petróleo que supuestamente era para mantener las luces encendidas en Cuba? La respuesta es obvia. La cúpula del régimen cubano, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel,
los generales de Gaesa, la élite militar que controla el 70% de la economía cubana. Ellos son los que se quedaron con el dinero. Y la respuesta del régimen cubano a esta incautación ha sido exactamente lo que esperaríamos: indignación, protestas, acusaciones de piratería. El viernes 12 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió un comunicado oficial que es una obra maestra de la hipocresía y la proyección psicológica. Es fascinante porque lo que están diciendo es que Estados Unidos violó el derecho internacional al incautar un buque que estaba violando las sanciones estadounidenses. Es como si un ladrón se quejara de que la policía violó sus derechos al arrestarlo. Y el canciller Bruno Rodríguez fue aún más dramático en sus declaraciones. Dijo que Estados Unidos es responsable de agravar la crisis energética cubana y afectar la vida diaria de la población. Y aquí está la ironía más grande de todas. Si el régimen cubano realmente quisiera ayudar a su pueblo, si realmente quisiera aliviar los apagones, usaría todo el petróleo que recibe de Venezuela para generar electricidad en Cuba. No lo revendería en China, pero no lo hacen, porque para ellos el petróleo no es un recurso para ayudar al pueblo, es un negocio, es una fuente de divisas, es la forma en que la élite se enriquece mientras el pueblo sufre. Y ahora que Estados Unidos está destruyendo ese negocio, ahora que está incautando los barcos, ahora que está cortando el flujo de dinero, el régimen está desesperado. Por eso las protestas tan dramáticas, por eso las acusaciones de piratería, por eso la indignación. No es porque les importe el pueblo cubano, es porque les están quitando su fuente de ingresos. Y ahora necesitamos hablar de la investigación de The New York Times, porque esta investigación no solo expone la incautación del skipper, expone todo el sistema, expone cómo funciona el negocio, expone quién se beneficia, expone la verdad que el régimen cubano ha tratado de ocultar durante años. En los últimos años, solo una fracción del petróleo venezolano reservado para Cuba ha llegado realmente a la isla. La mayor parte del petróleo asignado a Cuba ha sido revendido a China y ese dinero ha proporcionado divisas muy necesarias para el gobierno cubano. Divisas muy necesarias. Esa es la clave de todo, porque el régimen cubano no tiene acceso al sistema financiero internacional, no puede pedir préstamos, no puede emitir bonos, no puede atraer inversión extranjera. Su única fuente de divisas fuertes de dólares y euros es el turismo, las remesas y este negocio del petróleo. Pero ¿cómo exactamente funciona este esquema? El artículo del Times lo explica en detalle. Primero, DVSA transfiere la titularidad de la carga a Cuba Metales o a entidades designadas por Cuba en el momento de la carga en Venezuela. Esta transferencia a menudo se registra como pago por servicios médicos, inteligencia bajo el convenio bilateral. Es decir, que Cuba obtiene el petróleo con un costo de caja cercano a cero. Segundo, una vez en aguas internacionales y a menudo tras transferencias STS para ocultar el origen venezolano, el crudo se redocumenta. Puede aparecer como mezcla Singapur o betún malasio, oscureciendo su trazabilidad. Es decir, que lavan el petróleo, le cambian los papeles, le cambian el origen, para que cuando llegue a China nadie pueda rastrearlo hasta Venezuela. Según el artículo, los pagos se depositan en cuentas corresponsales en bancos que no tienen exposición a Estados Unidos en yuanes o rublos, que luego son utilizados para pagar importaciones directamente desde esos países. También se usan redes de intermediarios, empresarios como el panameño Ramón Carretero Napolitano, que fue sancionado concurrentemente con la incautación del skipper, facilitan la estructura corporativa offshore para recibir los fondos y transferirlos a cuentas controladas por el conglomerado militar cubano Gaesa. Y según investigaciones del Atlantic Council, hay un uso creciente de criptomonedas estables como USDT para liquidar pagos petroleros venezolanos y cubanos, evitando completamente el sistema SWIFT y dificultando el rastreo por parte del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, que el régimen cubano ha montado toda una infraestructura financiera paralela para mover este dinero. Una infraestructura que involucra bancos chinos, empresas fantasma en Panamá, intermediarios internacionales y criptomonedas. Todo
para poder robar el petróleo que debería estar manteniendo las luces encendidas en Cuba y convertirlo en dólares que van a las cuentas offshore de la élite. Y ahora, desesperados, viendo que su negocio más lucrativo está siendo destruido por las incautaciones estadounidenses, Nicolás Maduro y la cúpula del régimen cubano están tratando de montar una respuesta. El 14 de diciembre de 2025, apenas 4 días después de la incautación del Skipper, Maduro convocó una cumbre extraordinaria del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y el tema de la cumbre fue muy específico: crear un mecanismo de energía y electricidad de apoyo especial para el pueblo de Cuba. He comunicado a las delegaciones de nuestros 9 países una propuesta que hemos venido trabajando para, en el espíritu de la Misión Milagro, compañero presidente Díaz-Canel y pueblo de Cuba, en el espíritu de la Misión Milagro, crear una misión especial de energía y electricidad del ALBA con carácter internacional. Suena bonito, ¿verdad? Suena solidario, suena como si realmente les importara el pueblo cubano, pero la realidad es muy diferente, porque lo que realmente están tratando de hacer es encontrar una forma de continuar el negocio del contrabando de petróleo sin que Estados Unidos pueda interceptarlo. Y la prueba está en los detalles, porque si realmente quisieran ayudar al pueblo cubano, si realmente quisieran aliviar los apagones, la solución es simple: enviar todo el petróleo directamente a Cuba, no hacer transferencias STS en medio del océano, no revender el 90% en China, simplemente enviar el petróleo a Cuba. Pero no están proponiendo eso, están proponiendo crear un mecanismo, una estructura, una organización internacional. ¿Y para qué? Para tener una cobertura legal, para poder decir que estos envíos de petróleo son parte de una misión humanitaria internacional, para dificultar que Estados Unidos los intercepte. Es la misma táctica que han usado durante años: envolver sus negocios criminales en retórica revolucionaria, llamar solidaridad a lo que es contrabando, llamar cooperación a lo que es robo. Pero aquí está el problema para ellos: Estados Unidos ya no se está tragando esa narrativa. Trump ya no está jugando ese juego. La incautación del Skipper envía un mensaje muy claro. No importa cómo lo llamen, no importa qué estructura legal monten, si están transportando petróleo sancionado, Estados Unidos lo va a interceptar. Estados Unidos anunció sanciones contra 3 sobrinos del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Es parte de una nueva lista de sanciones que incluye 6 petroleros más y varias empresas navieras. La noticia llega un día después de que las fuerzas estadounidenses confiscaran un petrolero frente a las costas venezolanas. Está sancionando a todos los buques involucrados, está cortando todas las rutas, y por eso el régimen cubano está tan desesperado. Porque sin este negocio, sin este flujo de dinero, no pueden sobrevivir. El turismo está en mínimos históricos. Las remesas están cayendo porque cada vez más cubanos se van del país. Y ahora el negocio del petróleo está siendo destruido. ¿Qué les queda? Nada. Porque Trump ya dejó claro que no va a tolerar esto, que va a seguir incautando barcos, que va a seguir sancionando a las empresas involucradas, que va a seguir destruyendo este negocio. Y sin este negocio, el régimen cubano no puede sobrevivir, porque es su principal fuente, es lo que mantiene a la élite viviendo en el lujo mientras el pueblo sufre. Y ahora ese negocio está siendo destruido y el régimen está entrando en pánico. Por eso es tan importante que compartamos esta información, que la hagamos viral, que el mundo entero sepa lo que está pasando. Porque el régimen cubano quiere que esta historia se entierre, quiere que nadie hable de cómo están robando el petróleo. Quiere mantener la narrativa de que son víctimas del imperialismo. Les pido que compartan este video, que lo manden a sus familiares en Cuba, que lo publiquen en todas sus redes sociales, porque el pueblo cubano necesita saber la verdad. Necesita saber que los apagones no son solo por falta de petróleo, son porque la élite está vendiendo el petróleo que debería mantener las luces encendidas. Y quiero que dejen en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Creen que Trump va a seguir incautando barcos? ¿Creen que el régimen cubano va a poder sobrevivir sin este negocio? ¿Creen que el pueblo cubano va a despertar y exigir justicia? ¿Vamos a seguir exponiendo la corrupción del régimen? ¿Vamos a seguir luchando por la verdad? Denle al botón de suscribirse,
activen la campanita y prepárense para más revelaciones, porque esto no termina aquí. Trump acaba de empezar y el régimen cubano está a punto de descubrir que su negocio más lucrativo ha llegado a su fin.